Señor, ese niño vivió conmigo en el orfanato. Señor, ese niño vivió conmigo en el orfanato. La voz temblorosa de la sirvienta cortó el silencio dorado del pasillo de la mansión. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco inquietante, frágil pero lo suficientemente poderoso como para destrozar la serenidad que la riqueza había construido. El multimillonario Ethan Morera se giró lentamente, con la mirada fija en el viejo retrato que colgaba sobre la chimenea de mármol. El niño en la pintura, esos ojos grandes e inocentes, esa leve media sonrisa, no era solo un extraño del pasado. Era idéntico al hermano que Ethan había perdido hacía más de 3 décadas. Un agudo dolor floreció en su pecho, del tipo que trae la memoria cuando se abre camino de vuelta a la superficie. La sirvienta, su nombre era Amara, una mujer negra y tranquila que había comenzado a trabajar en la finca solo 2 semanas antes, estaba temblando, agarrando los bordes de su delantal como si se estuviera sosteniendo a sí misma. «Yo lo conocí», susurró ella, su voz resquebrajándose bajo el peso del recuerdo. «Lo llamábamos Daniel en el orfanato. Nunca habló de su familia, pero solía decir que tenía un hermano mayor, un hermano que lo llamaba mi pequeño campeón». A Ethan le faltó el aliento. El aire pareció espesarse. El tiempo se plegó sobre sí mismo mientras los ecos de la risa infantil y las notas de piano de una madre regresaban apresuradamente. Durante años, él había enterrado el dolor, fingiendo que el éxito podía llenar el vacío dejado por el secuestro de su hermano. Pero ahora, mientras las palabras de Amara se asentaban como polvo sobre su corazón, Ethan comprendió que esto no era coincidencia. El pasado lo había encontrado de nuevo en la voz de una mujer que recordaba lo que el mundo había decidido olvidar. La mirada de Ethan se posó en el retrato mucho después de que las palabras de Amara se desvanecieran en el silencio. Los ojos pintados del niño parecían seguirlo, acusando, suplicando, recordando. Durante 30 años, Ethan había vivido con esa misma mirada grabada en su alma. Su hermano menor, Leo, había desaparecido cuando solo tenía 4 años, arrebatado una mañana soleada de domingo en el parque de la ciudad. Ethan todavía podía recordar el grito, el que desgarró la garganta de su madre cuando se dio cuenta de que su bebé se había ido. Su familia había sido perfecta. Su padre, un abogado de mente aguda con un corazón tierno. Su madre, una profesora de música amable que llenaba la casa de Chopin y del olor a té de jazmín. Y luego Leo desapareció, y todo lo hermoso en su mundo se quedó en silencio. La búsqueda había durado meses. Sirenas de policía, titulares de periódicos, entrevistas que se convirtieron en susurros, y luego en silencio. El caso se enfrió, el rastro se desvaneció, y con ello, la calidez de su familia. Su madre se marchitó lentamente. Sus manos todavía se cernían sobre las teclas del piano que ya no emitían sonido. Su padre se enterró en el trabajo. Su amor por la justicia se volvió frágil y vacío. Y Ethan, que solo tenía 8 años en ese momento, se quedó con una promesa que le había susurrado al viento. «Te encontraré, Leo. Juro que te traeré a casa». Pero las promesas hechas en la infancia tienen una forma cruel de convertirse en fantasmas. A medida que pasaban los años, Ethan construyó muros, primero con ambición y luego con fortuna. Se convirtió en un hombre cuyo nombre abría puertas y silenciaba habitaciones. Sin embargo, dentro de él siempre estaba esa pequeña voz temblorosa de un niño llamando a su hermano. Y ahora aquí estaba él, de pie en el pasillo resonante de su mansión, un monumento a todo lo que había logrado y a todo lo que había perdido. Los candelabros dorados, los suelos de mármol, el vasto vacío, todos se burlaban de él con su perfección. Ninguna cantidad de riqueza podría borrar el sonido del sollozo de una madre o el peso de una silla vacía en la mesa familiar. Amara lo observaba desde el umbral, sus ojos llenos de algo que Ethan no había visto en años. Empatía, que no le tenía lástima. Parecía entender sin palabras que su fortuna no se construyó sobre el triunfo, sino sobre el dolor disfrazado de éxito.
Algunas pérdidas, dijo ella suavemente, casi como si hablara consigo misma, no se desvanecen con el tiempo, solo aprenden a usar traje. Ethan se giró hacia ella, las comisuras de su boca se tensaron mientras exhalaba. Sus palabras calaron más hondo de lo que ella podría haber sabido. Por primera vez en décadas, la fortaleza alrededor de su corazón se agrietó y a través de ella, el débil eco de una nota de piano pareció regresar, tembloroso e inacabado, como un recuerdo esperando ser tocado de nuevo. A la mañana siguiente, Ethan encontró a Amara de pie una vez más bajo el retrato, sus manos oscuras fuertemente agarradas frente a su delantal. Sus ojos brillaban con algo entre miedo y fe. La luz invernal se filtraba por las altas ventanas, pintando un suave oro sobre su rostro mientras hablaba. Su voz temblaba como una confesión guardada durante mucho tiempo en la oscuridad. «Señor, el niño de esa foto», comenzó ella en voz baja, «lo conocí por otro nombre. Lo llamamos Daniel. Vivió conmigo en el orfanato Sicente hasta que cumplió 14 años». Ethan se detuvo a mitad de un paso. El sonido de su latido llenó el silencio entre ellos. «¿Daniel?», repitió, como si probara la palabra contra la memoria. Amara asintió. Solía decir que fue sacado de una familia rica, que su hermano lo llamaba «mi pequeño campeón». Nadie le creía. Decían que era un sueño, algo que un niño inventó para sobrevivir. Pero yo, su voz se quebró, yo le creí. La garganta de Ethan se tensó. Las palabras «mi pequeño campeón» golpearon como un rayo a través de la niebla de los años. Así era como solía llamar a Leo cada vez que jugaban fútbol en el jardín. Sus rodillas se debilitaron y se aferró al borde de una silla cercana, mientras las paredes a su alrededor parecían difuminarse en la memoria. «¿Qué le pasó?», susurró. Amara tragó con dificultad. Fue traído al orfanato a los 6 años. Dijeron que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, que no tenía parientes. Pero nunca dejó de dibujar esa misma casa, ese mismo piano. Dijo que un día su hermano lo encontraría. Sus palabras cayeron como gotas de lluvia sobre un corazón sediento. Ethan lo vio todo. La mano temblorosa del niño sosteniendo un crayón, dibujando una casa que apenas podía recordar, susurrando un nombre en el que nadie creía. Había estado allí, tan cerca, escondido a simple vista, mientras el mundo seguía adelante. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. Luego, un día, desapareció después de una pelea en el orfanato. Huyó. Lo buscamos durante semanas, pero se había ido. La respiración de Ethan se volvió superficial. El dolor en su pecho era ahora insoportable. Se giró hacia el retrato de nuevo, delineando el contorno del rostro del niño con dedos temblorosos. «Todos estos años», murmuró. «Estuvo vivo. Estuvo esperando». Amara se acercó. Su voz se quebró en un susurro. «A veces, señor, el pasado no muere. Solo se esconde hasta que alguien es lo suficientemente valiente para mirar». Ethan cerró los ojos y por primera vez en décadas, el peso de la esperanza regresó. Frágil, temblorosa pero viva, como un leve latido bajo el polvo de los años olvidados. Esa noche, Ethan no durmió. La mansión, generalmente silenciosa y ordenada, se sentía perseguida por ecos que ya no podía ignorar. La risa de un niño, el tintineo de las teclas del piano, el susurro del vestido de seda de su madre mientras susurraba el nombre de Leo en la oscuridad. Vagó de una habitación a otra, buscando no consuelo, sino rastros del niño que una vez había llenado su hogar de alegría. Cada fotografía, cada sombra parecía ser la misma pregunta. ¿Por qué no seguiste buscando? Al amanecer, tomó su decisión. Cuando Amara llegó esa mañana, encontró a Ethan de pie junto a la gran escalera, abrigo en mano, la determinación grabada profundamente en las líneas de su rostro. «Vamos a Salvente», dijo. «Si Daniel estuvo ahí, necesito verlo». Condujeron durante horas a través del campo hasta que el camino se estrechó en una senda sinuosa bordeada de jacarandas. El orfanato se alzaba al final, cansado y gris,
sus paredes agrietadas por el tiempo, pero aún reteniendo la tenue risa de niños que se habían ido hace mucho. Una monja anciana abrió la puerta. Su nombre cosido en una etiqueta descolorida: Hermana Magdalena. Cuando Ethan le mostró el retrato, su rostro se quedó sin color. «Dios mío», susurró. «Ese es Daniel. Lo recuerdo. Un niño tranquilo, siempre dibujando, siempre esperando junto a la puerta al atardecer». Sus manos temblaron mientras tomaba la foto. Solía decirnos que alguien vendría por él. Pensamos que era solo una fantasía. La voz de Ethan apenas se mantuvo firme. «¿Sabe cómo llegó aquí?» La monja dudó. Fue traído por una mujer que afirmaba ser una trabajadora social estatal. Tenía documentos, certificado de defunción para sus padres. Todo parecía oficial. Hizo una pausa, la vergüenza palpareando en sus facciones. Pero los papeles eran falsos. Lo supimos demasiado tarde. Un escalofrío recorrió a Ethan. Todas las preguntas sin respuesta, los callejones sin salida, el silencio, de repente se alinearon en una cruel verdad. Leo no se había desvanecido en la nada. Había sido escondido detrás de documentos falsificados, perdido en un sistema que nunca miró dos veces. Amara se puso a su lado, sus ojos brillando. «Estuvo aquí, tan cerca todos estos años». El apretó en la mandíbula, su voz quebrándose. «Nos lo quitaron y el mundo simplemente siguió adelante». La hermana Magdalena colocó una mano frágil sobre la suya. «A veces», dijo suavemente, «la gracia nos da una última oportunidad para encontrar lo que fue robado». Ethan miró por la ventana del orfanato donde la luz de la mañana se abría paso entre las nubes. Por primera vez sintió que esa oportunidad se agitaba dentro de él, una promesa renacida. La búsqueda ya no era por el cierre, era por la redención. La hermana Magdalena los guió a través de un pasillo estrecho que olía débilmente a polvo y viejas oraciones. El suelo crujió bajo sus pasos, mientras la luz del sol se deslizaba por las ventanas rotas, iluminando murales descoloridos pintados por niños que se habían ido hacía mucho. Cuando llegaron a su pequeña oficina, ella abrió un cajón y cuidadosamente sacó una carpeta de cuero desgastada. «Dejó algo atrás», dijo, su voz temblando con reverencia. Dentro de la carpeta había una sola hoja de papel amarillento, arrugada, frágil y temblando en sus manos como si llevara su propio latido. Ethan la alcanzó con dedos inestables. Cuando la desdobló, el tiempo pareció detenerse. El dibujo era simple, casi infantil, pero increíblemente familiar. Una casa señorial con hiedra trepando por sus paredes, un piano junto a una ventana soleada y dos niños tomados de la mano en el jardín. Debajo, escritas con letras inocentes e irregulares, estaban las palabras: «Mi nombre es Leo Morera. Un día mi hermano me encontrará». La habitación se quedó en silencio. Ethan miró fijamente la página como si pudiera respirar. Su garganta se tensó, su visión se nubló. El aire a su alrededor se espesó con recuerdos. Su madre riendo mientras le enseñaba a Leo a tocar el piano. Su padre levantándolos a ambos en el aire, prometiendo que el mundo nunca podría romperlos. Sin embargo, lo había hecho. Amara presionó una mano temblorosa contra su boca, las lágrimas surcando sus oscuras mejillas. «Dibujó tu hogar», susurró. «Nunca te olvidó». Las rodillas de Ethan casi cedieron. Se hundió en una silla, sosteniendo el papel contra su pecho como si temiera que pudiera desvanecerse. «Estuvo vivo», murmuró. Recordó. Siguió esperando. Por un momento, los tres se sentaron en silencio. El multimillonario, la sirvienta y la monja, unidos por la fe de un niño que había sobrevivido a la crueldad del mundo. La hermana Magdalena se secó los ojos. Dijo que le daría esto a la persona que viniera a preguntar por él. Creía que su hermano encontraría el camino. Ethan levantó la vista, su rostro pálido pero resuelto. «Entonces, eso es exactamente lo que haré», dijo su voz quebrándose pero llena de fuego. «Lo encontraré. No importa cuánto tiempo tome». Dobló el dibujo con cuidado, como si fuera una escritura sagrada, y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo.
El papel era ligero, pero se sentía como llevar el peso de una promesa finalmente despertada. Mientras salía a la luz del sol, Ethan casi podía escuchar una tenue melodía de piano flotando en el viento, inacabada, esperando su nota final. Esa noche, de vuelta en la mansión, Ethan colocó el frágil dibujo junto al viejo retrato de Leo. Las dos imágenes, una nacida del arte y la otra de la memoria, parecían enfrentarse a través de las décadas, susurrando la verdad que el mundo había intentado enterrar. Durante horas se sentó ante ellas en silencio, su mente resonando con el mismo pensamiento. Estuvo aquí, estuvo vivo, y yo fallé en encontrarlo. Pero el dolor, cuando se encuentra con el amor, puede convertirse en propósito. A la mañana siguiente, Ethan comenzó a actuar. Contactó a investigadores privados, revisó registros públicos y reabrió cada archivo que la policía había cerrado hacía mucho. Llamó a Amara a su estudio, extendiendo documentos sobre la mesa. Mapas, papeles de adopción, certificados de defunción, todos plagados de discrepancias. «Cada pista no lleva a ninguna parte», murmuró, el agotamiento suavizando su voz. Amara, de pie a su lado, estudió uno de los registros del orfanato. «No a ninguna parte», dijo ella suavemente. «Simplemente no lo suficientemente lejos todavía». Su tranquila certeza le dio fuerza. Juntos siguieron un rastro de fechas y nombres que cosió un tenue mapa a través del país. Por fin surgió una pista. Un registro hospitalario de hace años que llevaba el nombre de Daniel Lucas Morera, de 17 años, admitido después de ser encontrado herido en un camino rural desierto. El pulso de Ethan se aceleró. Condujeron durante horas hasta que las luces de la ciudad se desvanecieron en las tranquilas colinas de Belo Horizonte. En el hospital, un médico anciano y cansado se reunió con ellos en la sala de archivos. Cuando Ethan le mostró la fotografía de Leo, los ojos del médico se abrieron. «Recuerdo a ese chico», dijo suavemente. Tranquilo, talentoso, siempre dibujando. No tenía memoria de quién era. Después de que se recuperó, dijo que necesitaba visitar un viejo orfanato en São Vicente, y luego desapareció. Ethan sintió que el mundo se inclinaba bajo él. «Regresó», susurró las palabras casi como una oración. «Regresó para encontrarnos». Regresaron a São Vicente antes del amanecer. El orfanato estaba vacío ahora, abandonado a la hiedra y al silencio. Dentro, el aire estaba pesado con los fantasmas de la risa y la pérdida. Cuando entraron en el dormitorio desmoronado, Amara se paralizó, su mirada fija en una pared cubierta de tenues garabatos. «Ethan», respiró. Él se giró y ahí estaba. En medio de las marcas descoloridas, una frase se destacaba clara, grabada con la mano temblorosa de un niño. «Volví, pero nadie estaba esperando». Las palabras golpearon a Ethan como una hoja hecha de dolor. Presionó la palma de su mano contra la pared, temblando. «Él estuvo aquí», susurró. «Volvió a casa, y nosotros no estábamos». Las lágrimas de Amara cayeron en silencio. «Pero ahora sí lo estás», dijo ella. Y mientras la primera luz del amanecer se derramaba por las ventanas rotas, Ethan juró al silencio que esta vez, no dejaría que su hermano se desvaneciera en la historia de nuevo. Durante días, después de encontrar el mensaje en la pared, Ethan no pudo dormir. Las palabras «volví, pero nadie estaba esperando» resonaban en su cabeza como una herida que se negaba a cerrarse. Ellas lo siguieron a cada habitación de la mansión, a cada latido. Cada vez que miraba la silla vacía junto al piano, se imaginaba a Leo sentado ahí, manos pequeñas descansando en las teclas, esperando a un hermano que nunca llegó. Pero el dolor ya no era suficiente. Ethan lo convirtió en acción. Contrató a un equipo de investigadores internacionales, revisando décadas de archivos perdidos y tumbas sin marcar, rastreando cada Daniel, cada niño huérfano que había desaparecido del sistema. Durante meses, la búsqueda solo condujo a callejones sin salida, hasta que una tarde, una llamada rompió el silencio. «Señor Morera», dijo el investigador principal, «hemos encontrado un registro. Un hombre llamado Lucas Daniel Morera fue admitido en un refugio en Minas hace 15 años. Era un artista callejero. Solía pintar retratos de niños. Los lugareños lo llamaban el pintor tranquilo.
A Ethan le faltó el aliento. El mundo pareció ralentizarse a su alrededor. ¿Dónde? En un pequeño pueblo de montaña, Sara Azul. Dicen que todavía vive ahí. A las pocas horas, Ethan y Amara estaban en la carretera, su coche abriéndose paso a través de la campiña brumosa como un pulso del destino. Al llegar, el pueblo estaba vivo de color. Un pequeño mercado lleno de risas, el olor a café tostado, el zumbido de la vida. Entonces, Amara dejó de caminar. Ethan susurró, su voz temblando. «Mira». Debajo de un toldo a rayados, un hombre estaba sentado en un caballete pintando el retrato de una niña pequeña. Su ropa era sencilla, su barba corta, sus ojos enfocados y tranquilos. Pero había algo inconfundible en su rostro, la curva de su mandíbula, la suavidad de su mirada. El cuerpo de Ethan se paralizó. «¿Es él?» Amara se acercó primero, su voz apenas un aliento. «Daniel». El hombre levantó la vista. La confusión parpadeó en sus ojos, antes de que el reconocimiento comenzara a aflorar como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. «Amara», susurró. Luego su mirada se desvió hacia Ethan. El mundo pareció detenerse. Ethan dio un paso adelante, su voz quebrándose bajo el peso de 30 años. «Leo». Las manos del hombre temblaron mientras Ethan sacaba un dibujo doblado del bolsillo de su abrigo, el mismo del orfanato, ahora descolorido por el tiempo. ¿Recuerdas esto? Cuando los ojos de Leo se posaron sobre él, algo dentro de él se rompió. Las lágrimas se derramaron por su rostro. «Solía soñar con esta casa. Ese piano». Presionó una mano temblorosa contra su pecho. «Y contigo». La voz de Ethan tembló mientras se acercaba a él. «Estás en casa ahora, pequeño campeón». Y allí, en medio de la bulliciosa plaza, 2 hombres adultos cayeron en los brazos del otro. Hermanos separados por el destino, reunidos por la fe y curados por un amor que se había negado a morir. La multitud hizo una pausa, mirando en silencio como si presenciara un milagro que el tiempo mismo había esperado para entregar. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó suavemente a través de las altas ventanas de la mansión Morera, bañando los pasillos una vez silenciosos en una calidez dorada que no habían sentido en décadas. Durante años, esas paredes habían resonado con ausencia, pero ahora contenían risas. Frágiles al principio, como algo recién nacido, Leo se movió lentamente por los pasillos, sus dedos rozando la madera pulida, deteniéndose para estudiar fotografías enmarcadas de una infancia que apenas podía recordar. Cada rostro, cada rincón familiar parecía desbloquear un recuerdo enterrado durante mucho tiempo bajo los escombros del dolor. Amara lo siguió en silencio, observando cómo se detenía ante el piano de su madre, intacto durante 30 años. El polvo brillaba a la luz del sol mientras Leo levantaba la tapa y presionaba una sola tecla. La nota tembló en el aire, cruda y hermosa, como una voz que encuentra su camino de vuelta después de una vida de silencio. Ethan se paró en el umbral, sus ojos húmedos. «¿Recuerdas esto?», preguntó suavemente. Leo sonrió débilmente. «No con mi mente», susurró, «pero mi corazón nunca lo olvidó». Durante los siguientes días intentaron tender un puente sobre los años que les habían sido robados. Las noches se hicieron largas y llenas de conversación, algunas palabras habladas, otras compartidas a través de miradas silenciosas. Leo habló del orfanato, de las monjas amables, del hambre y el frío, del dolor de la espera. Ethan le contó de la búsqueda interminable, la culpa y el voto que lo había mantenido vivo. Amara se sentó con ellos, su presencia una constante amable, el puente entre su pasado roto y su presente sanador. Una tarde, mientras Ethan revisaba viejas cartas familiares, encontró un envolto. Encontró un sobre, su papel amarillento y suave. La letra de su madre se curvaba en el frente. «Para mis hijos, si un día vuelven a estar juntos». Con manos temblorosas lo abrió. «Si el destino alguna vez trae a Leo de vuelta», había escrito ella, «dile que el piano todavía espera. Dile que el amor nunca olvida». Ethan le pasó la carta a su hermano. Las lágrimas de Leo cayeron libremente, brillando sobre el papel frágil. «Ella lo sabía», susurró. Esa noche, los 2 hermanos se sentaron frente al piano.
Ethan tocó las notas iniciales del nocturno favorito de Chopin de su madre. Vacilante, imperfecto. Luego Leo se unió. Su toque incierto, pero lleno de anhelo. La melodía se elevó y llenó la mansión, tejiéndose a través de las vigas hacia el jardín, llevando consigo cada palabra que nunca habían podido decir. Amara se quedó junto al umbral, las lágrimas brillando bajo su sonrisa. Por primera vez en 30 años, la casa ya no estaba perseguida por la pérdida, estaba viva de nuevo con memoria, perdón, y el tranquilo sonido del amor encontrando su camino a casa. Los días se convirtieron en semanas, y por primera vez en décadas, la mansión morera comenzó a sentirse de nuevo como un hogar. Sin embargo, bajo la alegría de la reunión, Ethan sintió que quedaba una verdad final sin decir, una pieza faltante en la historia de cómo su hermano había sido secuestrado. La pregunta lo atormentó hasta altas horas de la noche. ¿Quién le había robado la vida a Leo y por qué? Encontró la respuesta una tarde mientras revisaba una caja de viejos informes policiales y documentos del orfanato. Ahí, enterrado entre papeles descoloridos, estaba un nombre: Teresa Barr, la mujer que había entregado a Leo al orfanato con documentos falsos. Sus manos temblaron mientras leía las notas garabateadas en el margen. Antigua enfermera en hospitales privados. Despedida bajo sospecha de tráfico de niños. El pecho de Ethan se tensó. Durante 30 años, la justicia había estado enterrada bajo la burocracia y la indiferencia. Podría haber buscado venganza. El multimillonario en él tenía los medios, el poder. Pero mientras miraba hacia el jardín donde Leo dibujaba en silencio bajo el sol de la tarde, sintió que una convicción diferente echaba raíz. La venganza no lo sanaría. La redención sí podría hacerlo. Esa noche, Ethan se sentó con Amara y Leo en el estudio, el suave crecateo de la chimenea envolviendo su silencio en calidez. «Encontré a la mujer que te tomó», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Leo levantó la vista, su expresión ni enojada ni asustada, solo cansada, como si el peso de saber ya hubiera sido llevado demasiado tiempo. «¿Qué harás?», preguntó Amara con dulzura. Ethan contempló las llamas. Nada. El pasado ya la ha castigado. Lo que importa ahora es lo que hacemos con el tiempo que aún tenemos. De esa decisión nació algo más grande que cualquiera de ellos. En meses, Ethan estableció la Fundación Elena, nombrada en honor a su madre. Su misión era encontrar niños desaparecidos, apoyar orfanatos y restaurar familias destrozadas por la negligencia y la codicia. Leo diseñó el logo él mismo, una imagen simple y hermosa de dos niños tomados de la mano frente a un piano, con la luz del sol cayendo detrás de ellos. En la inauguración de la fundación, el salón se llenó de reporteros, trabajadores sociales y familias que una vez habían sentido el mismo vacío que Ethan y Leo conocían demasiado bien. De pie en el escenario, la voz de Ethan tembló mientras hablaba. Esta historia comenzó con la promesa de un hermano que juró encontrar al otro y una mujer cuyo corazón mantuvo viva esa memoria. Hoy, convertimos el dolor en propósito. Leo se adelantó, colocando una mano sobre el hombro de Ethan. El amor nos encontró, dijo suavemente. Incluso después de que el mundo intentó quitárnoslo. En la primera fila, Amara lloraba en silencio, su corazón lleno. Y mientras los aplausos se alzaban por el salón, Ethan miró hacia la pintura de dos niños detrás de ellos. Los mismos rostros que una vez habían sido separados por el tiempo, ahora reunidos en esperanza. Parecían sonreír como diciendo que la música finalmente había encontrado su final. Cuando los aplausos se desvanecieron y la multitud se dispersó lentamente, Ethan se quedó solo en el gran salón, su mirada posada en el retrato que una vez había iniciado todo. El niño de los ojos inocentes, el símbolo de todo lo que había perdido y finalmente encontrado de nuevo. El mismo retrato ahora colgaba junto a la pintura más reciente de Leo. Dos hermanos de pie ante un piano, sus manos entrelazadas, la luz del sol derramándose sobre sus rostros. Por primera vez en su vida, Ethan no sintió vacío ni eco de culpa, solo paz. Leo se unió a él en silencio. «Es extraño», dijo sonriendo a través de las lágrimas. «Después de todo lo que nos quitaron, se siente como si el universo solo estuviera esperando que encontráramos nuestro camino de regreso». Ethan asintió, su voz baja. «Quizás el amor no desaparece, Leo. Solo espera el momento en que estemos listos para recordarlo». Detrás de ellos, Amara observaba en silencio.
su corazón lleno en sus ojos. Su reunión no fue solo el final de una historia. Fue el comienzo de la sanación para todos los que alguna vez habían perdido a alguien y se habían atrevido a seguir creyendo. El piano en la esquina brillaba bajo la luz suave. Cuando Ethan presionó sus teclas, la melodía se elevó, suave, perdonadora, eterna. La mansión, una vez un monumento al silencio, ahora cantaba con vida de nuevo. A veces, la vida nos separa para que el amor pueda enseñarnos lo que realmente importa. No la riqueza, ni el poder, sino el coraje para perdonar, para buscar y para creer que el tiempo no puede enterrar el amor que estaba destinado a regresar. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. Compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Y no olvides suscribirte, porque más historias de amor, pérdida y redención están esperando para recordarte que incluso en el silencio, el corazón nunca deja de recordar.